Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuentan del arquitecto Lutyens, que desarrolló su trabajo sobre todo en la primera mitad del siglo XX, que en una ocasión estaba trabajando en una casa, un proyecto de una casa en el campo, y había dejado en manos de uno de sus ayudantes la conclusión de la fachada posterior de la casa. Y al examinar cómo había quedado el proyecto, vio Lutyens que la fachada no era simétrica, que faltaba armonía en el conjunto, y se lo hizo notar al ayudante. Le dijo, oiga, pero ¿no se da cuenta que esta fachada no está bien acabada? ¿No se da cuenta que no es armónica, que no es simétrica? Y el ayudante le contestó, en efecto, sí, me he dado cuenta, y es por este motivo y por este otro, quizá por motivos funcionales, pero, le dijo, descuide, porque desde fuera no se puede tener una visión como la que tiene usted sobre el proyecto, pues existe este muro que aísla una parte de la fachada y nunca nadie va a tener la visión del conjunto. Y Lutyens le contestó, en efecto, eso lo he visto que este muro impide esa visión, que nadie va a ver que la fachada es imperfecta, pero Dios sí lo ve. Y el ayudante tuvo que recomponer aquella fachada para alcanzar la simetría, la armonía que pedía la buena arquitectura. Cuando pensamos en la mirada de los artistas, en la extrema sensibilidad de los artistas, lo vemos como algo admirable, como algo bueno, como algo del que surgen las mejores obras de arte, obras maestras que denotan unas capacidades humanas llevadas a su excelencia. En cambio, cuando lo aplicamos a la mirada de Dios, solemos entenderlo con un tono amenazador, negativo, desde luego. Dios lo ve todo, y eso nos llena de temor. ¿Por qué? ¿Por qué? De hecho, muchas novelas decimonónicas jugaban con eso, con esa visión del Dios que todo lo ve y que por lo tanto es fuente de angustia, de inquietud, de intranquilidad. ¿Por qué? Dios lo ve todo, Dios lo conoce todo. Pero ¿quién dice que Dios da más importancia a lo malo que a lo bueno? ¿Por qué nos empeñamos en tener una mirada tan torcida sobre Dios? Sobre todo cuando Dios se nos ha dado a conocer como un Padre amorosísimo, como demuestra la parábola del Hijo Pródigo. Cuando Dios ha enviado a su propio Hijo, ha querido cargar con todo el sufrimiento que pesaba sobre la humanidad, ha querido cargar sobre él para convertirlo en ocasión de una respuesta de confianza entera en su Padre Dios, convirtiendo así el sufrimiento en ocasión de amor y por lo tanto venciendo la semilla de mal que estaba todavía presente en la realidad creada. Si Dios es tal como lo revela Jesucristo, ¿por qué nos empeñamos en tener una visión tan negativa de Él? Dios es el que todo lo ve, sí, pero a Dios le interesa más lo bueno que lo malo. A Dios, lo que no se le escapa a Dios, son los infinitos actos de amor que llenan la vida de tantas personas. Esa es la mirada omnisciente de Dios. Ese es el Dios que todo lo ve. La escena del Evangelio de hoy, muy conocida, nos lo demuestra con un caso maravilloso, encantador. Sentado Jesús frente al gazofilacio, que era el lugar donde se depositaban las ofrendas en el templo de Jerusalén. Claro, nosotros ahora vamos a la iglesia y a veces hay una hucha y a veces ahora ya hay una máquina de Bizum, ¿no? Y un contactless, que uno pasa por ahí la tarjetilla o pasa por ahí el teléfono y ¡pum!
ya está hecho el donativo. Pero en aquella época no era así. En aquella época había unas grandes urnas metálicas donde se depositaban los dineros, y los dineros eran monedas metálicas. Y por lo tanto, metal con metal, había ahí cuando llegaba alguien con un poco de posibilidades y echaba ahí una cierta cantidad de monedas, aquello era un estruendo maravilloso y a la gente le encantaba porque así se veía que él había echado tanto, claro, había un estruendo, un eco ahí de los metales, era como unas, ¿no? Como unas trompetas ahí que sonaban ahí, era como para anunciar, fíjense, la magnanimidad de esta persona. Y estaban ahí los ricos echando, ¿no? Y otras versiones del Evangelio nos cuentan que incluso los discípulos se acercan a Jesús a decirle, fíjate, maestro, qué cantidad de dinero ha dado este y ha dado este otro. San Marcos es más escueto y dice, miraba cómo la gente echaba en él monedas de cobre y bastantes ricos echaban mucho. Y al llegar una viuda pobre, echó 2 monedas pequeñas que hacen la cuarta parte de las, prácticamente nada. Y entonces Jesús, llamando a sus discípulos, les dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre ha echado más que todos los que han echado en el gazofilacio. Pues todos han echado algo de lo que les sobra. Ella, en cambio, en su necesidad, ha echado todo lo que tenía, todo su sustento. Esa es la mirada omnisciente de Dios, la que ve un detalle de amor que había pasado desapercibido a todos los demás. Y por eso cada gesto de amor que hacemos tú y yo, cada detalle de servicio, cada acto de perdón o de generosidad, que nos cuesta un mundo y que nos cuesta todavía más porque nadie lo ve, o incluso nos parece que es infecundo, porque aquel a quien lo dirigimos no lo reconoce, no lo agradece. Y el Señor nos dice, yo sí lo he visto. Yo sí lo he visto. Y eso que tú has hecho, ese detalle de cariño, de servicio, de perdón, no te preocupes porque no ha caído en saco roto. No hay detalle de amor que caiga en saco roto. Porque el corazón de Cristo está atento a cada pequeño gesto de amor que entra en la historia de la humanidad. Una viuda que echa una parte mínima de una moneda, ni siquiera una moneda entera, unas monedicas que para contarse tenían que hacer referencia a la medida superior. A Cristo no le ha pasado desapercibido. Es muy consolador. Y lo ha sido también para tantos santos. El Papa San León Magno escribía, sobre la balanza de la justicia divina no se pesa la cantidad de los dones, sino el peso de los corazones. La viuda del Evangelio depositó en el tesoro del templo 2 monedas de poco valor y superó los dones de todos los ricos. Ningún gesto de bondad carece de sentido delante de Dios. Ninguna misericordia permanece sin fruto. La justicia divina no pesa la cantidad de los dones, sino el peso de los corazones. La justicia divina no está pendiente de nuestros tropiezos más mínimos para castigarnos, sino que tiene una sensibilidad extrema para los mínimos gestos de amor. Y nuestros mínimos gestos de amor tocan el corazón de Cristo y lo llenan de gozo y de alegría. Y por eso Jesús, mientras los discípulos exultaban al ver los grandes dones de tal y de cual el corazón de Jesús está atento a esa viuda que ha echado lo que necesitaba para comer. Es muy consolador. Y quizá este Evangelio nos puede servir para ver qué imagen tenemos de Dios y para pedirle a Jesús, Jesús, que quite de mi cabeza y de mi corazón esa imagen de ti como justiciero, como castigador, esa imagen que a veces hasta me quita la paz. No. Hazme descubrir tu verdadero rostro,
el rostro de la misericordia, el rostro del Padre al que le basta un mínimo gesto de amor para llenarse de gozo y para acoger al Hijo y cubrirlo de besos y darle un vestido y un calzado y un anillo y todo lo que nos has dado ya. Señor, concédeme hoy esa imagen tuya que es la real y concédeme arrancar de mi corazón esa otra falsa que me llena de temor y de inquietud. Tú me has revelado la hondura de tu amor. Tú me has revelado tu corazón de carne que late con los detalles mínimos de cariño humano, y esa es la imagen que quisiera que instauraras en mi corazón y que reinara ahí siempre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.